Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha. Espero que se me escuche bien. Y bueno, este título puede englobar muchas patologías. Yo he considerado importante darle lugar, perdón que vamos a ver que se mueva eso, darle lugar a uno de de las causas bueno, más frecuentes de osteoporosis, que es la secundaria. Vamos a hablar sobre generalidades, vamos a hablar sobre osteoporosis inducida por glucocorticoides, fisiopatología, cómo estratificaríamos el riesgo de esta, digamos, esta consecuencia, el tratamiento, otras causas de osteoporosis de forma general, las causas secundarias a diferentes patologías y otros medicamentos. Me parece muy importante darle un espacio al adulto mayor y finalmente concluiré con recomendaciones y conclusiones. Bueno, ya el doctor Hervis que me antecedió nos habló de lo que es la osteoporosis primaria y pues la secundaria simplemente se diferencia a que hay una enfermedad de base o hay medicamentos, ¿no? Es clarísimo que este es un importante problema de salud pública, todo lo que respecta a la osteoporosis y en realidad sabemos que es una enfermedad silenciosa y sus consecuencias pueden generar importantes complicaciones, morbilidades, inclusive la muerte. Tal es el caso, por ejemplo, lo reportado por las encuestas nacionales de salud y nutrición y el CDC, que estiman que en Estados Unidos se habla de que hay más de 9.9 millones de personas con osteoporosis y 43.1 millones de personas con osteopenia. Vimos en la publicidad inicial de este evento que en el mundo estimarían 200 millones de personas con osteoporosis, ¿no? Entonces es bastante alarmante el número de personas que están comprometidas con esta enfermedad. Y bueno, en realidad la estadística no cambia, sabemos que es una condición que afecta más a la mujer, una relación de 4 a 1.4 con hombres, y sin duda lo que representa, como ven en la gráfica, esta es una tabla del Reino Unido, que a medida que nos acercamos a la etapa de la menopausia y la posmenopausia, pues la diferencia se hace más acentuada entre mujeres y hombres por obvias razones. Es importante señalar que dentro de las osteoporosis y las causas, el 30% de las mujeres en estado de posmenopausia podrían tener una causa secundaria. Entonces, aquí viene la importancia, el realce de identificar estas posibilidades. Y también que en hombres, cerca de un 50% de hombres con osteoporosis podrían también tener una causa secundaria, inclusive hasta 80%. Y también si tomamos en cuenta mujeres que están en otros momentos, como es la premenopausia, es importante el porcentaje de ellas que tendrán una causa secundaria. Vemos aquí un gran listado de las diferentes causas. Ya vamos a ver un poquito de todas de ellas, pero hay condiciones o patologías endocrinológicas, ¿no? Quizás de las más comunes, pero patologías digamos, que le interesan a varias especialidades y desde luego al médico en la práctica general, en la atención primaria, ¿no? Todos los diferentes especialidades cuentan con patologías que van a generar osteoporosis secundaria y medicamentos de igual manera, un número importante de diferentes medicamentos nos podrán favorecer esta patología que es la osteoporosis. Si tomamos en cuenta la deficiencia de vitamina D como también una condición médica, el porcentaje de personas con osteoporosis secundaria se incrementaría de forma muy importante. Entonces, en términos de esta causa y la causa farmacológica, y sin duda una de las causas más importantes de osteoporosis secundaria, me dirijo a la generada por glucocorticoides. Hay que destacar que 1% de todos los adultos en el mundo están usando glucocorticoides y 3% de personas mayores de 50 años reciben también este tratamiento por diferentes causas. Tenemos procesos inflamatorios, tenemos situaciones alérgicas, en fin, hay varias situaciones que ameritan tratamientos de esta índole.
tenemos fracturas secundarias hasta en 50% de pacientes con el tratamiento con glucocorticoides. Y hay una correlación directa en función de la dosis acumulada y la densidad mineral ósea, como también la dosis diaria y el riesgo de fractura. Ya vamos a ver qué corresponde a una dosis alta, una dosis mediana o baja de corticoides y lo que representa una dosis acumulada de riesgo. ¿Cuál es la situación o digamos la estructura ósea más afectada? Es el hueso trabecular, por ello hay fracturas vertebrales en más frecuencia. Y también sabemos que después de la suspensión del corticoide, el riesgo de fractura disminuye gradualmente. Ahora, dependiendo el tiempo de tratamiento, la dosis, podríamos tener solo una mejoría reversible parcial, digamos, ¿no? Estos pacientes lógicamente no tienen una situación aislada solamente de osteoporosis inducida por glucocorticoides, sino también tenemos la necesidad de ver otros factores de riesgo que contribuyan a más pérdida ósea en los pacientes. Factores de riesgo modificables y no modificables, como los que ya mencionó en la charla anterior el doctor Raúl. ¿Qué factores de riesgo son intrínsecos del uso de glucocorticoides? Las dosis elevadas. ¿Qué es una dosis elevada? Dosis de más de 7.5 miligramos de prednisona, por ejemplo, ¿no? O dosis acumuladas, eso respecta por mes, de más de 5 gramos, ¿sí? También un factor de riesgo es si es un inicio reciente de corta duración de un glucocorticoide y la importancia de conocer que el paciente que usa glucocorticoides tendrá también miopatía y eso le generará más riesgo de caídas. De igual manera, un hipogonadismo secundario que también favorecerá más riesgo de descalcificación. Otras condiciones relacionadas son las patologías de base que promueven este tipo de tratamientos, como son las enfermedades inmunológicas que ustedes ven. Y nuevamente, siempre recordar que hay riesgos relacionados con la osteoporosis, son los factores que ya mencionó el doctor Hervis, como la edad, la etnia, las características de la densitometría mineral que ya tenga esa persona, el estado de menopausia, tabaquismo, exceso de consumo de alcohol, y otro tipo de patologías, inclusive el peso bajo, índices de masa corporal por debajo de 18.5, ¿no? Entonces, esto es importante analizar en los pacientes el momento que nosotros vamos a iniciar un tratamiento. Siempre es importante recordar un poquito lo que es la fisiopatología, ¿no? O cómo esto se lleva a cabo. Y es importante señalar que la pérdida ósea secundaria a los glucocorticoides tiene efectos directos e indirectos. ¿De qué manera directos? El glucocorticoide va a favorecer la activación del receptor de ligando RANK y eso conllevar a un incremento en la osteoclastogénesis y un incremento en la resorción ósea. Es un efecto directo. Otro efecto directo de los glucocorticoides es una disminución en la osteoblastogénesis e incremento de la apoptosis, disminuyendo de esa manera la formación ósea. Y otro defecto, digamos, indirecto, independiente, que es la disminución de la vascularización ósea por incremento de la apoptosis de osteocitos. Entonces tenemos estos efectos directos de glucocorticoides e indirectos, de qué manera, como habíamos señalado anteriormente, el hecho de que los glucocorticoides favorecerán pérdida de la masa ósea, también alteraciones en los mecanismos sensoriales, que también conllevarán a problemas en osteocitos, efectos indirectos luego de generar problemas en las gonadotrofinas, hipofunción gonadal, que también conlleva a este proceso de resorción, y también efectos indirectos al disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal o la resorción de calcio a nivel renal, incrementando de forma secundaria la producción de la hormona paratormona, ¿no? Y esto favoreciendo nuevamente más resorción ósea. Entonces tenemos estos mecanismos. También es importante saber que la pérdida ósea tiene dos fases, una fase acelerada o rápida que se ve dentro del primer año de tratamiento y posteriormente una fase que ya es más lenta y progresiva que se da a lo largo del tratamiento cuando es crónico, ¿no? Entonces, de alguna manera recordar estos mecanismos que también me van a servir para explicar los otros mecanismos de acción de los otros fármacos más adelante.
Entonces, el momento de querer determinar el riesgo de fractura de los pacientes que tenemos en tratamiento con glucocorticoide, esta es una herramienta que seguramente pues el doctor Edwin nos hablará más adelante, pero es la herramienta de cálculo o FRAX, ¿no? Una herramienta utilizada para, y bueno, está diseñada principalmente en pacientes que han usado glucocorticoides, sin embargo, tiene varias limitaciones por el tema de la dosis que incluyó esta herramienta de cálculo, que son glucocorticoides en dosis medias. Entonces, esta herramienta de cálculo para pacientes con glucocorticoides, como les señalo, tiene quizás las limitaciones de que puede sobreestimar riesgos o puede subestimar en función de las dosis de glucocorticoides. Como ustedes pueden ver, es una herramienta que la descargamos fácilmente en el internet y la podemos adaptar al país en donde nosotros residimos. Ingresamos las diferentes variables o características del paciente y aquí uno de los apartados es el uso o no de glucocorticoides. Si nosotros vemos más a detalle cada una de las características que simplemente son los factores de riesgo, aquí justamente se menciona que el uso de dosis equivalentes a 5 miligramos de prednisona es lo que se ha tomado en cuenta para esta herramienta. Entonces, como yo les señalaba, es una herramienta que va a tener ciertas limitaciones si nosotros tenemos un paciente que use dosis altas equivalentes a más de 7.5 o dosis bajas menos de 2.5. Entonces, debido a esta limitante de que puede subestimar o sobreestimar, es que pues, algunas sociedades médicas han decidido la necesidad también en base de análisis de las bases de datos, como es el caso del Reino Unido, que es necesario hacer un incremento en el resultado de este cálculo. Un incremento, por ejemplo, del 15% cuando se estime ya el riesgo que salga en base igual a esta herramienta para fracturas mayores osteoporóticas, es decir, del resultado obtenido se incrementa un 15% y se incremente también un 20% para el resultado obtenido de riesgo de fracturas de cadera. Entonces, esta es como una ayuda, sin embargo, como yo les digo, tiene algunas limitantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Esta es por ejemplo, una tabla que este grupo de Canis y colaboradores la publican en esta revista en el 2011, donde ellos han determinado algunas, digamos, diferentes como scores o variables que tienen que ajustarse dependiendo de si el paciente está usando una dosis baja o alta de corticoides, la edad, ¿no? Entonces, la idea aquí es que se calcule, nuevamente se ingresen las, las variables o las características del paciente, por ejemplo, en el caso de una mujer, que es lo que yo aquí pongo como por ejemplo, que tiene una artritis reumatoide y que ya tiene 4 años de tratamiento con 10 miligramos de prednisona, por ejemplo, con ese peso y con esa estatura, y queremos determinar qué riesgo tiene la paciente de presentar una fractura. Ingresamos esa información, aquí le ponemos no, hay una fractura previa, no tiene antecedentes familiares, no es fumadora, pero sí está usando esta cantidad de glucocorticoides. Ojo, les señalaba que son 10 miligramos diarios. Tiene artritis y pues no tenemos esta otra información. El momento de calcular, fíjense en que tenemos un resultado. Tenemos un riesgo para una fractura mayor osteoporótica a 10 años de 2.9 y un riesgo para una fractura de cadera de 0.9%. Si nosotros nos quedamos con esta información, posiblemente catalogaríamos a esa paciente con un riesgo bajo. Pero si nosotros hacemos la corrección en base a estas recomendaciones, tendríamos que calcular, como yo les señalaba acá, pues una paciente de 66 años, entonces tengo que multiplicar por 1.2, ¿no? Porque está usando dosis altas de glucocorticoides. El momento que yo hago esta corrección, el valor me va a salir en 1.08 para un riesgo de fractura de cadera. Entonces cambia sus características. Y en ese momento nosotros ya la estadificamos como una paciente de riesgo moderado para fractura, por ejemplo, como aquí es la recomendación de una de las sociedades que también se ha preocupado mucho en
en vigilar y en tratar a los pacientes que tienen osteoporosis secundaria por glucocorticoides. Entonces, aquí la idea que deseo que se lleven es que no nos podemos quizás conformar solo con el uso de la herramienta de FRAX cuando tenemos pacientes con tratamiento con glucocorticoides y que será importante valernos quizás de estas medidas, de estos apoyos que son las correcciones o los incrementos del porcentaje de riesgo para poder estratificar mejor a los pacientes. Fíjense que según esta asociación, un riesgo bajo de fractura en pacientes con glucocorticoides se catalogaría una paciente de más de 40 años, pero que con su FRAX ajustado tenga menos de 10% para fracturas por osteoporosis mayores o menos de 1% para fractura de cadera. También si tiene menos de 40 años y no tiene otros factores de riesgo aparte del tratamiento con glucocorticoides. Recuerden que habían esos otros factores de riesgo que no eran secundarios a glucocorticoides, sino para osteoporosis como tal, ¿no? El riesgo moderado lo podríamos determinar en pacientes de mayores de 40 años, pero que ya tengan un riesgo mayor del 10 al 19% luego de haber ajustado el FRAX para fracturas osteoporóticas mayores o de 1 a 3% para fracturas de cadera. Y personas que, si bien tienen menos de 40 años, estén usando ya una dosis alta de glucocorticoides. Eso representa más de 7.5 miligramos al día en al menos los últimos 6 meses, o un Z-score por debajo de -3. O también se considera un riesgo moderado alguien que ya tenga una pérdida rápida en la densitometría, ¿no? De al menos 10% en un año de seguimiento. Y riesgo alto representa a alguien que tiene ya más del 20% de riesgo de una fractura mayor osteoporótica luego de haber corregido el FRAX o de más del 3% de una fractura de cadera. Personas más jóvenes con dosis más altas todavía de glucocorticoides, como son el caso de 30 miligramos por día o más de 5 gramos de dosis acumulada en el último año, y cualquier edad con historia de una fractura por osteoporosis. Es decir, ya sabemos que hay una fractura por fragilidad y hay documentado una osteoporosis, también por densitometría, como pueden ver ustedes, ¿no? Y sobre todo ya en personas mayores de 50 y mujeres en posmenopausia. Entonces, estas son por citar algunas de las de cómo esta asociación de reumatólogos trata de estadificar a las mujeres. Entonces, una vez que nosotros identificamos qué tipo de riesgo tiene la paciente, es importante hablar del tratamiento. El tratamiento no farmacológico es muy importante resaltar porque quizás caemos en el error de solo prescribir medicamentos o suplementos, pero no darle la importancia a este lugar, que es el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Minimizar, lógicamente, en el caso del tratamiento por un osteoporosis secundaria de glucocorticoides, la importancia de tratar de minimizar la dosis o su uso o el tiempo de uso. Es muy importante. El ejercicio con pesas, en general, el mantenimiento de un peso adecuado, también importante. Acuérdense que tenemos que evitar los otros riesgos que de por sí generan osteoporosis, que es el peso del, digamos, bajo peso. Suspender tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y también la necesidad de prevenir caídas, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, como el aporte adecuado de calcio y vitamina D, que pues ya me antecedió el doctor Jervis con esa estupenda charla, ¿no? Y en cuanto al tratamiento farmacológico, nuevamente cuando estamos en tratamiento con corticoides, básicamente pues es regresarnos a la diapositiva anterior, y todos los pacientes que tienen este riesgo moderado o alto van a ser candidatos para recibir tratamiento farmacológico. Aquí, brevemente, solamente les quería mencionar y ver que hay diferentes asociaciones u organismos que se preocupan en tratar de hacer consensos para mejoras de los pacientes con osteoporosis, y en este caso en osteoporosis secundaria por glucocorticoides, y tienen en general en común muchas de las recomendaciones, como es el caso aquí, ¿qué pacientes necesitan una intervención en la base a su dosis o la duración de tratamiento?
Y aquí pues la Asociación de Reumatología dice ya con pacientes que usen más de 2.5 miligramos de prednisona más de 3 meses. Entonces, ojo con esto, ¿cuántas veces nosotros estamos viendo pacientes con artritis reumatoide o con cualquier otra patología que requiere este tratamiento y no le damos de importancia a una dosis de tan solo 2.5 miligramos al día, ¿no? Y quizás no le prestamos atención a la posibilidad de osteoporosis y fracturas. Aquí, lógicamente, pacientes de mayor edad que hayan tenido fractura también necesitan una intervención y no se diga si tenemos pacientes con dosis más altas, ¿no? ¿A quién debemos hacer un monitoreo y vigilar la densidad mineral ósea, ¿no? Nuevamente, pacientes mayores de 40 años, ¿sí? O bien menores de esa edad, pero que ya tengan una historia de fracturas, que estén en tratamiento con glucocorticoides. Y aquí el señalamiento que también es pertinente, en este tipo de pacientes inclusive se recomiendan repeticiones de densitometrías cada 2 a 3 años o 1 a cada 3 años en adultos mayores de 40 años, pero que no hayan recibido tratamiento para osteoporosis. Es decir, no abusemos tampoco de las densitometrías minerales óseas y yo sé que el doctor Edwin nos sabrá dar la mejor recomendación. No es un estudio que se tiene que hacer todos los años y también la importancia de saber cuándo hacer el primero de esos estudios, ¿no? Y bueno, pues nuevamente, para no repetir, en fin, la dosis también es muy importante. Dosis altas, mayor edad, todo eso va a motivar que el seguimiento por estudios de densitometría sean necesarios. Nuevamente aquí, ¿a quién debemos hacer la corrección del FRAX? Realmente las diferentes sociedades o asociaciones se recomiendan este incremento, como yo les señalaba, del 15%, sobre todo en pacientes que tienen dosis altas de glucocorticoides, ¿no? Incrementar un 15% al FRAX calculado para riesgo de cadera, de fractura de cadera, y 20% perdón, al revés, ¿no? Incrementar un 15% para las fracturas mayores que se obtienen por el FRAX o un 20% lo calculado para lo que se obtenga del riesgo de fractura de cadera, ¿no? Y básicamente eso también se repite. Aquí hablan de más bien también disminuir el riesgo cuando se usan dosis bajas de glucocorticoides. Ojo, podrían haber observaciones de correcciones para arriba o para abajo, dependiendo si la dosis es alta o es baja, ¿no? Suplementos de calcio y vitamina D, de eso no hay mayor diferencia. Eso es importante que nosotros, no solamente cuando estemos usando glucocorticoides, sino en la entrevista con todos los pacientes adultos, y no se diga en mujeres en etapa de climaterio, la necesidad de hacer una adecuada interrogación de cómo es su alimentación y la posibilidad de tener que dar o no suplementos, al igual que de vitamina D, ¿no? El umbral para el tratamiento, pues básicamente no voy a repetir, es como les mencionaba, basarnos en esa tabla de riesgo moderado o alto que refería la Asociación de Reumatología. Y los tratamientos de farmacológicos de primera línea, en general la mayoría de las asociaciones hablan del uso de los bifosfonatos, usualmente orales, por temas inclusive también de costos, ¿no? La aplicación intravenosa también se la toma como de segunda línea en bifosfonatos, y de segunda línea pues ya tenemos otras alternativas, no contamos con todas ellas en nuestro país, pero el Denosumab también es una alternativa que se comenta como segunda línea, quizás ya se le esté considerando una posible primera línea también en los últimos estudios, pero pues eso quizás no ha cambiado mucho en el último tiempo. El teriparatide es una muy buena alternativa para osteoporosis severas o importantes, lamentablemente no lo tenemos. Y la duración del tratamiento farmacológico, pues en realidad es una pregunta que había en el chat, mientras el tratamiento con glucocorticoides se mantenga, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones, fíjense, de las diferentes sociedades, ¿no? Durante el tratamiento con glucocorticoides se debería apoyar con un tratamiento farmacológico para evitar la fractura, ¿no? Y pues bueno, eso en función de la osteoporosis secundaria a glucocorticoides. Aquí brevemente vamos a
a ver las otras causas, ¿no? Los glucocorticoides, podríamos decir que desde la perspectiva endocrinológica también vemos mucho uso de hormonas tiroideas y lo que sería la tirotoxicosis, ¿no? O el exceso de hormonas tiroideas por uso de levotiroxina, también es una causa que genera complicaciones en el remodelamiento, ¿no? Hay incremento de remodelamiento, hay disminución en el ciclo del remodelamiento y desacoplamiento del mismo, que se ven tanto con el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿no? Es muy frecuente en la consulta de especialidad que veamos sobre sustitución con levotiroxina en los pacientes y eso debe preocuparnos porque sí hay estudios que muestran que hay una correlación realmente inversa entre el tratamiento de levotiroxina y la densitometría mineral ósea, ¿no? Inclusive ante la presencia de eutiroidismo, es decir, aunque estuviera bien reemplazado el paciente. Entonces, sí hay una correlación y eso es importante tratar de evitar porque es un medicamento muy utilizado. Entonces, esto en relación a lo que serían hormonas tiroideas. El hipogonadismo en sí, pues por este mecanismo, la disminución de las hormonas sexuales va a incrementar nuevamente o activar el receptor del ligando RANK y favoreciendo de esa manera la osteoplastogénesis. Esta también es una patología que genera osteoporosis y bueno, algunas causas, causas como la hiperprolactinemia, por ejemplo, y la importancia de hacer una adecuada historia clínica, anamnesis, examen físico, medicamentos que también tienen estos efectos como son inhibidores de aromatasas, los agonistas de las gonadotrofinas, utilizados, por ejemplo, en pubertades precoces o también en tratamientos de endometriosis, entre otros, y la medroxiprogesterona tienen este mismo mecanismo. La diabetes mellitus también representa un riesgo para osteoporosis, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1, esto está reportado y más riesgos de fracturas. También hay una relación, digamos, relacionada, valga la redundancia, por los problemas o las consecuencias de los diabetes, como son las complicaciones microvasculares, la retinopatía, la neuropatía. Todo esto genera más riesgo de caídas en los pacientes y eso también promueve que pueda haber más fracturas, ¿no? Los fármacos en la diabetes, como son las de tiazolidinedionas, las TZDs, que son sensibilizadores de insulina, también tienen una acción en el factor de transcripción de células mesenquimatosas, que es el PPAR gamma, y de esa manera hay incremento en la adipogénesis y también disminuyen la osteoblastogénesis. Entonces el mecanismo que se le atribuye pues a este fármaco de la diabetes con la osteoporosis, ¿no? Y pues del hiperparatiroidismo que pues de alguna manera tiene este mismo efecto que ya habíamos mencionado. Entonces estas son las causas endocrinológicas, brevemente, gastrointestinales, nutricionales y autoinmunes. ¿De qué manera generan osteoporosis secundaria? Podemos empezar con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, de alguna manera, genera un trastorno de absorción, disminución de absorción a nivel intestinal de calcio, disminuye la reabsorción también renal de calcio y generará pues eventualmente un incremento de la hormona paratiroidea. Entonces favorece también un hiperparatiroidismo secundario, nos genera también un problema de mala absorción de otros micronutrientes, también tiene una relación directa con deficiencias de vitamina D. Entonces, en general, muchas de estas enfermedades tienen causas multifactoriales, sin olvidarnos también que se promueven, por ejemplo, la liberación de citoquinas, como es el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativas, artritis, lupus, promueven citoquinas que van a favorecer el incremento de la osteoplastogénesis, ¿no? La espondilitis anquilosante tiene un efecto directo en incrementar el receptor del ligando de RANK y de esa manera también promover la osteoclastogénesis y también tienen mecanismos moleculares, digamos, desfavoreciendo estas diferenciaciones de precursores de osteoblásticos, ¿no? Que es por medio de esta señal molecular, el WNT, ¿no? Entonces, estos son las enfermedades
autoinmunes. La anorexia nerviosa de igual manera tiene mecanismos por problemas de hipofunción gonadal, por problemas de malabsorción, de pérdida de peso, al igual que la cirugía bariátrica, dependiendo el tipo de procedimiento, también nos va a favorecer malabsorción y de esa manera desencadenar osteoporosis. Aquí tenemos las causas hematológicas, de patológicas. La hemocromatosis es una enfermedad, recordemos, de depósito de hierro, no solamente en hígado, sino en otros órganos como el páncreas, la hipófisis, y eso puede favorecer hipogonadismo secundario, que va a favorecer osteoporosis, hepatopatía, que también puede conllevar a problemas de malnutrición, ¿sí? Y deficiencia de vitamina D, que también está de alguna manera muy asociada. Son enfermedades también que liberan citoquinas, ¿no? Las hepatopatologías en general, como las que constan en la lista, pues se ven acompañadas de igual de malnutrición y problemas secundarios también a la necesidad de uso de glucocorticoides para su tratamiento, ¿no? Las enfermedades hematológicas, tenemos las gamapatías monoclonales, mieloma múltiple, tenemos la mastocitosis sistémica, que de alguna manera tienen efectos directos a nivel del hueso, por infiltración de la médula, con clones de sus células, o ya sea por también infiltración de células mastocíticas, ¿no? Y sobreproducción de proteínas monoclonales. Todo eso va a dar afectaciones directas en hueso que promoverán la fragilidad, la liberación de citoquinas que también promoverá en la resorción ósea, como veíamos, y son enfermedades también muy asociadas también a deficiencias de vitamina D, ¿sí? Y pues, como les decía, patologías que de alguna manera son multifactoriales y desencadenan todas osteoporosis. Por último, las enfermedades renales. Tenemos la hipercalciuria idiopática. Recordemos que es una entidad que debemos sospechar en pacientes que tienen osteoporosis, pero que también tienden a tener, por ejemplo, urolitiasis, ¿no? Es una condición donde va a haber mayor excreción de calcio urinario y es una condición donde también tendremos producción de citoquinas que favorecerán la osteoporosis, aumentando la resorción y el recambio. Tenemos también un trastorno de formación y resorción, lógicamente por un desequilibrio en lo que es la regulación de calcio y sodio renal, y además tendremos problemas de deficiencia de vitamina D, problemas también de hipercalciurias y limitaciones en la reabsorción de calcio urinario, y pues esa básicamente es una de la explicación de cómo desencadena osteoporosis, una hipercalciuria idiopática. Es una patología que normalmente responde bien a diuréticos tiacídicos y también con bifosfonatos, por ejemplo. La acidosis tubular renal es una condición de acidosis metabólica y esto permitirá maneras de favorecer la osteoporosis. Tenemos problemas, por ejemplo, a nivel proximal, cuando es una acidosis tubular proximal y donde tenemos una incapacidad de reabsorción de bicarbonato, o también una incapacidad de acidificar la orina cuando el problema es más distal. Cualquiera de las dos va a favorecer problemas de mineralización o metabólicos óseos, desde la osteomalacia hasta la osteopenia, ¿no? Es una condición que también va a favorecer activación de citoquinas, ¿no? Y de factores de necrosis tumoral, tumoral, por ejemplo, alfa, y otros que van a promover nuevamente activaciones del ligando de Rank, ¿no? Y la enfermedad renal crónica, pues, que pues es una entidad más multifactorial todavía que las demás, en donde no solamente tenemos un desorden metabólico como el de la acidosis, sino que también tenemos problemas secundarios de la enfermedad, como son secundarios a situaciones vasculares, sistémicas, además debilidad, miopatía, riesgo de caídas, neuropatía, problemas nutricionales, deficiencias de vitamina D, todo esto conllevando a la osteoporosis. Entonces, finalizando los mecanismos que desencadenan las enfermedades y la osteoporosis secundaria, pues vamos un poquito también a revisar los otros medicamentos que no se han podido señalar en la charla.
Ya vimos lo que son medicamentos desde la perspectiva del endocrinólogo y cómo estos favorecen la osteoporosis. Los antidepresivos también se menciona que pueden favorecer incremento del remodelamiento. Quizás los mecanismos son un poquito controversiales, pero sí está descrito que tienen más riesgos de osteoporosis. Los anticonvulsivantes, de alguna manera, generan esta situación, sobre todo por problemas metabólicos de la vitamina D. Hay un aceleramiento y por lo tanto una deficiencia de vitamina D en pacientes que tienen este tratamiento, conllevando obviamente a un hiperparativismo secundario. También se cree que en sí la enfermedad, la epilepsia como tal también puede tener una relación directa, ¿no? Medicamentos que actúan como inmunosupresores, inhibidores de calcineurina, de alguna manera directa o indirectamente, porque normalmente el tratamiento viene acompañado también por glucocorticoides, por ejemplo, en el caso de los trasplantes de órganos, también están asociados a lo que sería disminución de la osteoblastogénesis y favorecimiento de la osteoporosis. Tratamientos antirretrovirales, pues eso se ha visto dependiendo el tratamiento, también vinculado con problemas en la situación de la reabsorción de calcio desde el intestino o a nivel renal, también vinculados con problemas en la osteoblastogénesis o promoviendo también lo que es el incremento de la activación del ligando RANK, ¿no? Entonces son algunos mecanismos responsables para el tratamiento antirretroviral y no hay que olvidar que también las comorbilidades asociadas a los pacientes de HIV positivos también desempeñan ser responsables de la osteoporosis. Anticoagulantes como la heparina, que también tienen efectos directos estimulando el activador del ligando de RANK, y los diuréticos de ASA, por ejemplo, que alteran o generan un problema en términos de la reabsorción de calcio, ¿no? Y eso promoviendo nuevamente un hiperparetismo secundario. Lo mismo con los inhibidores de bomba de protones que favorecen al incrementar al inhibir, digamos, el pH gástrico, eso también puede disminuir la absorción de calcio, ¿no? Entonces, estos son brevemente algunas de las explicaciones del impacto de los diferentes fármacos que desencadenan osteoporosis secundaria. Y aquí yo les quería compartir una digamos, de una de las tablas de cómo podemos abordar este tipo de pacientes, que es una de las publicadas en uno de los artículos que revisé que me pareció interesante. Y bueno, siempre recordar la necesidad o la importancia que tenemos de hacer una adecuada historia médica, establecer o evaluar bien los posibles factores de riesgo y el examen físico, en donde luego de eso seguro podríamos determinar algunas de las causas de osteoporosis secundaria o los medicamentos. Si eso ya está determinado, pues vale la pena que se trate de descontinuar o por lo menos disminuir la dosis del medicamento responsable para la osteoporosis o tratar de cambiar si es que es factible con otros que nos den ninguno o menor efectos a nivel óseo. Nuevamente una estrategia también de alguna manera que generará menos daño es tratar de administrar las dosis más bajas posibles y en algún momento evaluar un tratamiento para la osteoporosis. Eso cuando ya tenemos identificado la causa de esta osteoporosis secundaria, ¿no? Sin embargo, cuando esto no salta a la vista luego de hacer una adecuada historia clínica y toda la valoración inicial, aquí hay estudios que se recomiendan de primer nivel para poder ir descartando o identificando la causa secundaria. La recomendación, por ejemplo, es hacer un examen, una biometría hemática, una velocidad de sedimentación. Podemos empezar midiendo lo que es calcio, fósforo, creatinina, fosfatasa alcalina, electroforesis de proteína, lógicamente para ver causas como sabemos de índole hematológicas y una calciuria urinaria como estudios iniciales que recomienda esta bibliografía. Aquí les voy a mostrar
algo que a mí me parecía también interesante, que se puede añadir en otra literatura revisada. Por ejemplo, la medición de vitamina D también sería importante incluirla en estos estudios iniciales, ¿no? Sabemos que es una causa muy importante de osteoporosis secundaria la deficiencia, entonces sí valdría la pena incluirla dentro de los estudios iniciales de estudio de una osteoporosis a determinar, ¿no? Y aquí también en esta otra bibliografía recomiendan también ver de una vez la posibilidad de analizar un posible una hipofunción gonadal, ¿no? Entonces aquí están lo que es testosterona y gonadotrofinas y prolactina. Recordar que la hiperprolactinemia puede generar un hipogonadismo, ¿no? Entonces, esto sería el estudio inicial. Recomiendan, si luego de este estudio ya tenemos un resultado significativo, pues nosotros podemos hacer un abordaje ya específico en base a ese diagnóstico. Si no tenemos una normalidad significativa y estamos, digamos, satisfechos y no creemos que hay algo más escondido, podemos tratar inmediatamente, lógicamente nunca dejar de por medio el calcio y la vitamina D y hacer el tratamiento respectivo para la osteoporosis y una revaloración, fíjense, en año y medio a 2 años posterior. Si luego de la revaloración la densidad ósea no mejora o empeora, que es lo que aquí se señala, considerar siguientes estudios para seguir analizando la posibilidad de causas secundarias. Aquí están incluyendo en este momento a la hormona paratiroidea, están solicitando hormonas tiroideas, que quizás es una de las pruebas que hacemos más iniciales, y descartar causas secundarias, como es el caso, por ejemplo, aquí de hipercortisolismos, aquí hablan de una prueba post 1 miligramo, también pedir, por ejemplo, anticuerpos antitransglutaminasa, que son los utilizados para enfermedad celíaca, descartar también otras causas hepáticas, tritasa sérica, bueno, eso no tenemos aquí, pero ferritina, transferrina, ante una posible hemocromatosis, por ejemplo. Entonces, esa es la recomendación de este grupo. Y acá, para añadir, por ejemplo, hablan de, bueno, básicamente es de eso, centrarnos en una posible causa también de origen hepático menos común, y ahí está la recomendación, y otras causas endocrinológicas en en el siguiente estudio. Nuevamente, si el resultado es significativo y ya nos da un diagnóstico, pues tratarlo de forma dirigida, pero si no hay una alteración significativa y nuevamente estamos, digamos, satisfechos y no creemos que hay que buscar otra causa, ya podemos proceder nuevamente a este abordaje. Pero si no estamos satisfechos y sabemos que debe haber alguna otra causa que no se ha podido diagnosticar con todo lo que venimos haciendo, inclusive aquí está la recomendación de una biopsia, ¿no? Lógicamente, eso es menos frecuente. Entonces, esta me pareció válida compartirles este esquema. Y bueno, ahora sí, para finalizar, en el título de mi charla también hablaba de poblaciones especiales. Yo creo que una población especial sí es el grupo de pacientes con corticoides, que pues puede ser importante, pero también lo es el adulto mayor, que muchas veces no le damos el lugar o la importancia de prevenir este tipo de patologías. No todos los adultos mayores ya tienen osteoporosis o van a tener fracturas necesariamente. Los adultos mayores tienen comorbilidades y eso también favorecerá el riesgo de caídas y fragilidad. Se sabe que hay una mortalidad en el primer año luego de una fractura de cadera de hasta el 20%. Entonces es importante considerar la mortalidad. Las fracturas por osteoporosis en el adulto mayor generan una importante discapacidad en 50% de los sobrevivientes. Es una causa de dolor crónico, deterioro de su función, de pérdida de independencia y mayor riesgo de vivir institucionalizados. Entonces, es muy importante, como les decía, dar espacio a que tiene el adulto mayor para prevenir o generarles una mejor calidad de vida. El momento de interpretar una densitometría hay que tener especial precaución porque los adultos mayores tienden a tener enfermedades degenerativas a nivel de los discos vertebrales, pueden tener también calcificaciones esqueléticas y esto va a generar un resultado quizás falsamente elevado de la densitometría. Por eso no nos podemos quedar quietos solamente con el análisis del FRAC, sino también la importancia de ver una estimación de riesgo general o global y no solo en base a la densitometría, ¿no? Y pues la historia clínica minuciosa, determinar aquí nuevamente los factores de riesgo para osteoporosis, también siempre pensar en causas secundarias, que es muy factible
que también se le añaden a este grupo de pacientes, ¿no? El tratamiento farmacológico, bueno, como el que vimos anteriormente, y también la importancia de darnos este espacio para hablar con el paciente de ejercicios de equilibrio, de marcha, de fortalecimiento muscular, y la sarcopenia aquí también es algo que tenemos que tratar de evitar o mejorar más bien. Y ejercicios más centrados en espalda para disminuir el riesgo de fracturas de columna y de dolor. Bueno, esto ya es repetitivo, pero acordarnos siempre que pues el paciente de cualquier edad no está libre de tener riesgos para osteoporosis primaria o secundaria, y eso es importante siempre poderlo determinar. La prevención de caídas, eso también vale la pena preguntar al paciente, al familiar, qué lugar, qué tan seguro es el lugar donde se desplaza, hay alfombras riesgosas, hay trampas, hay desorden, hay cables, cómo se desplaza el paciente dentro de su casa, qué podemos hacer para evitar caídas. Eso es muy importante que conversemos con ellos. El uso de pasamanos o instalar pasamanos en los baños. Es muy frecuente caídas en el baño y tener fracturas justamente por situaciones que podrían ser prevenibles. Asegurar los pasillos, la luz también es importante, que por todo los lugares que los pacientes adultos mayores se desplacen estén bien iluminados, y también el uso de un adecuado calzado, ¿no? Y bueno, el momento de que tenemos un paciente adulto mayor con osteoporosis o que ya ha tenido fracturas, bueno, sabemos que el tratamiento farmacológico va a generar beneficios en la reducción del riesgo de fractura. Eso no se presta a dudas o a menor análisis, ¿no? Sin embargo, los riesgos, lo que hay que determinar, qué riesgo tiene mi paciente de que este nuevo medicamento junto a su polifarmacia, pues en realidad sea un problema mayor, o qué posibilidades tengo de que el paciente siga las recomendaciones de cómo tomarse el bifosfonato cuando es oral. ¿Qué tan factible es de eso? ¿Será más conveniente darle un tratamiento parenteral para que tenga una mejor adherencia? ¿Cómo está la función renal de mi paciente? Si tiene una función renal ya más comprometida, ¿qué bifosfonatos le puedo dar o qué puedo hacer en vez de ello? Todo eso tenemos que considerar cuando tenemos pacientes adultos mayores, y también saber que a lo mejor en 1 año, 2 años, 3 años su filtrado glomerular cambia y tendríamos que revalorar. También es importante la expectativa de vida, ¿no? Si sabemos que el beneficio se empieza a ver luego del primer año de tratamiento, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Sí vale la pena, le doy un tratamiento eh, continuo, ¿sí? Tengo los descansos, ya todo eso el doctor Hervis más adelante nos hablará, pero es importante hacernos estas preguntas del momento de decidir un tratamiento. Y para finalizar, pues tomar en cuenta que es necesario siempre pensar en los factores de riesgo para osteoporosis, no solamente primaria, sino secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es una complicación que cuando tenemos fracturas también vamos a tener problemas de morbilidad, de afectación de la calidad de vida, ¿no? En todos los pacientes. Tenemos que hacer el esfuerzo, si es posible, de usar dosis más bajas en cuanto a lo que respecta a glucocorticoides, por ejemplo, o a medicamentos que generen osteoporosis secundaria, o bien ver la posibilidad de hacer cambios a medicamentos que no nos den estos riesgos, ¿no? Tenemos herramientas que nos pueden ayudar a determinar el riesgo de fractura, eh, también obviamente para personas con tratamiento con glucocorticoides, pero será importante hacer el ajuste que aquí se ha recomendado para que no subestimemos o sobreestimemos el resultado. Pero saber que hay limitaciones, las herramientas que contamos no son útiles para pacientes menores de 40 años, y también generarán cierto error cuando usamos dosis, por ejemplo, muy altas de glucocorticoides. Y la importancia de brindar una especial atención y tiempo principalmente a nuestro paciente adulto mayor, en donde nuevamente es muy necesario siempre estar atentos o alertas de pensar en causas secundarias que pueden empeorar o promover una fractura que no ha tenido nuestro paciente, ¿no? Y la necesidad de identificarla, ya que el tratar esa enfermedad de base, modificar ese tratamiento que generaría más riesgo de fractura, va a brindarnos un mejor resultado final o un mejor desenlace. Y con eso concluyo, y muchas gracias por su atención.